Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a intentar contar qué hay detrás de la revolución de ChatGPT, ¿no? ChatGPT es un programa que probablemente la mayoría ya conocerán porque está causando mucho revuelo, tiene millones de usuarios, ¿no? Y que se caracteriza sobre todo por esa capacidad de aparentemente entender nuestro idioma, ¿no? Que le podamos pues, formular preguntas o peticiones y normalmente las lleva a cabo, ¿no? Por lo menos si son algo que se puede resolver con lenguaje. Si le pedimos construir un edificio, probablemente no, ¿no? Pero responder preguntas, escribir historias, todo eso lo puede hacer. Bien, pero ¿cómo funciona? Eso no es tan conocido. Vamos a intentar verlo. Productos como ChatGPT son producto de una rama del conocimiento que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es un área de la inteligencia artificial que lo que hace es crear programas de ordenador que sean capaces de trabajar con lenguaje humano, ¿no? Este campo ya existe desde hace décadas y tiene una multitud de aplicaciones bien conocidas, como por ejemplo traducción automática, resumen automático de textos o asistentes inteligentes como Siri, ¿no? Pero hasta hace pocos años las aplicaciones que hacíamos en procesamiento del lenguaje natural eran específicas, cada una para una cosa. Si hacíamos un programa para traducir, traducía y nada más, ¿no? Si luego queríamos un resumen de un texto, pues teníamos que hacer otro programa diferente. Y esto cambió hace unos pocos años con la aparición de una tecnología que se llama los grandes modelos de lenguaje, que es lo que está detrás de ChatGPT. Y que lo que hacen es ser capaces de responder preguntas o peticiones generales. No hacen una sola cosa, les podemos pedir de todo, desde que nos recomienden un restaurante, que escriben un poema, una historia o que traduzcan, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? Estos modelos realmente se defienden en nuestro idioma, ¿no? Sea castellano, inglés, el que sea. ¿Por qué? Bueno, se les ha enseñado a través de enormes cantidades de texto descargadas a Internet. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a intentar verlo empezando desde abajo, desde lo más básico. Y es que estos modelos tienen un componente muy importante de azar. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo podríamos generar lenguaje al azar? Por ejemplo, generar castellano al azar. Generar un número al azar es muy fácil, lo hacen todos los años en la lotería de Navidad, ¿no? Coges un bombo, metes dentro todos los números posibles y sacas una bola con un número al azar. Pero ¿qué pasa si aplicamos esta misma idea al lenguaje? Si cogemos un bombo, metemos todas las palabras del castellano posibles y vamos sacando palabras al azar. Pues que generaríamos un texto sin pies ni cabeza, como el que veis ahí, ¿no? Funeraria, dieron, plaza, defienden, respuesta, consejo. Eso no es realmente castellano, ¿no? Porque el lenguaje no es solo coger palabras y juntarlas sin más. Las palabras tienen una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la palabra de o i debería ser más frecuente que la palabra funeraria, pero sobre todo las palabras se colocan de una determinada manera. No podemos colocar la palabra dieron después de la palabra funeraria, no encaja, ¿no? Entonces, si queremos generar lenguaje al azar, pero mejor, lo que necesitaremos será modelos estadísticos, información estadística que nos diga, a ver, en nuestros datos, en nuestros textos, qué palabras son más frecuentes, menos frecuentes y sobre todo qué palabras aparecen después de otra. Entonces vamos a ver un modelo estadístico muy sencillo que se entiende en 5 minutos, que se llama cadenas de Markov. Esto lo presentó un matemático ruso, Andrei Markov, en 1906, ¿no? Ese año tan importante para esta ciudad, fundación del Deportivo, fundación de Estrella Galicia. Bueno, pues ahí también se crean las cadenas de Markov, que son un modelo estadístico del lenguaje que funciona de la siguiente manera. Vamos a elegir un número pequeño, por ejemplo 2, ¿no? Elegimos el número 2. Entonces vamos a elegir grupos de 2 palabras. Por ejemplo, en esta transparencia, un tipo es un grupo de 2 palabras. Tipo de modelo, ¿vale? Entonces nos fijamos en 2 palabras y nos vamos a fijar en qué palabra viene después. Por ejemplo, después de un tipo viene la palabra de, ¿vale? Pues esto lo vamos a hacer con todos nuestros datos y vamos a hacer como unas tablas de posibles grupos de 2 palabras y qué palabra viene después, ¿no? Yo, por ejemplo, para este ejemplo hice un experimento con una colección de texto en castellano que tiene 1 millón de palabras y me fijé en las palabras unidos de y en qué palabras vienen después de unidos de, ¿no? Y vi que aparecían Norteamérica, Norteamérica 7 veces, América 5 veces y trabajar 1 vez, ¿no? Entonces, bueno, en castellano parece que cuando hablamos de unidos de, casi siempre estamos hablando de Estados Unidos de América. Bueno,
Como los ordenadores no se aburren, le mandamos a hacer esas tablas para todos los posibles grupos de 2 palabras, no solo para un y 2D. Y con esto podemos ahora generar lenguaje al azar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, partimos de 2 palabras, recordad que elegimos el número 2, ¿no? Entonces partimos de 2 palabras cualesquiera, por ejemplo, las mujeres. Y vamos a nuestros datos y decimos, a ver, en nuestras tablas, ¿qué palabras aparecían después de las mujeres en los datos? Bueno, pues en nuestra tabla resulta que salen una serie de palabras como que, son, en, no, sé. Bueno, pues esas son las que vamos a meter en el bombo, ¿vale? Vamos a hacer que el ordenador tire un dado virtual y elija al azar una de esas palabras. Pero fijaos que ya no están todas las palabras en español en el bombo, solo están aquellas palabras que hemos visto en los datos que pueden aparecer después de las mujeres, ¿vale? Entonces elegimos una, insisto, al azar y nos sale, por ejemplo, son. Pues ya tendríamos el texto, las mujeres son, ¿vale? Hemos generado una palabra. ¿Cómo seguimos? Bueno, pues repetimos el mismo proceso. Ahora cogemos las 2 últimas palabras, mujeres son, y decimos, a ver, en nuestros datos, ¿qué palabras aparecen después de mujeres son? Pues todas esas que aparecen ahí, ¿no? Como, mayoría, tales. Entonces, de nuevo, elegimos una al azar y sale muy, y generamos las mujeres son muy, ¿no? Las mujeres son muy. Y repetimos, 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 y así podemos generar textos tan largos como queramos. Y esto ya se parece mucho más a generar castellano al azar. Ahí tenéis unos ejemplos que he generado a partir de un libro que seguro que es obvio cuál es, ¿no? Por el vocabulario, un libro muy conocido. Y podéis ver para esos valores de k igual a 1, k igual a 2, es el número de palabras que uso para generar la siguiente. Entonces, en el primer ejemplo, cada palabra se genera solo mirando la anterior. Y veis que es bastante incoherente, porque a Jehová había prevaricado con los animales el templo de Isaacar. Bueno, ya parece más castellano, pero es bastante incoherente. Pero según voy subiendo esa K, por ejemplo, para K igual a 3, yo me acordaré de mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Bueno, puede que no tenga un significado muy profundo, pero si estamos medio dormidos, nos colaría probablemente por castellano válido, ¿vale? Ojo, si subimos la K demasiado, como veis ahí para K igual a 10, nos sale un texto perfecto, pero con trampa, porque es una copia de los datos, ¿vale? El modelo no tiene suficiente información para generar un texto así. Entonces, bueno, hemos creado un modelo de lenguaje que nos vale para echarnos unas risas, pero para poco más, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, generamos textos que para K pequeña, ¿no? Si nos fijamos en pocas palabras, son un poco incoherentes, y si nos fijamos en demasiadas palabras, copian los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, esta es la típica investigación básica que la gente no quiere financiar porque dicen no sirve para nada, ¿no? Pero resulta que 100 años después, o más de 100 años después, llegan los modelos de lenguaje neuronales que vienen a ser esto mismo, pero mejorado, ¿vale? No voy a contar todos los detalles técnicos de cómo está mejorado porque 20 minutos no dan, pero quedémonos en que son mucho más precisos y se entrenan con datos mucho más grandes, ¿no? De forma que siguen generando la siguiente palabra a partir de las anteriores, pero de una manera mejor, ¿no? En 2019 sale un modelo de este tipo que se llama GPT-2, que ya está entrenado con una cantidad de datos respetable, ¿no? 7.000 libros y varios millones de páginas web. Y aquí tenéis un ejemplo, si yo le paso el texto La Torre de Hércules a un modelo de tipo GPT-2, los textos que genera, ¿no? Entonces, veis, la Torre de Hércules es una de las construcciones más antiguas en la ciudad de Alicante, la Torre de Hércules es una torre de piedra situada en la ciudad del Palma de Mallorca. Entonces, veis que realmente hemos conseguido el objetivo de generar castellano al azar, ¿no? Son oraciones sintácticamente correctas, bien escritas, sin faltas, coherentes. Solo hay un pequeño problema, que es todo mentira, ¿no? Que la Torre de Hércules ni está en Alicante, ni está en Palma de Mallorca, ni nada de eso, ¿no? Y ahí es donde viene el giro argumental, lo que nadie esperaba, y los que trabajamos en esto somos los primeros que no lo esperábamos, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cojo este modelo de lenguaje y lo hago más grande? O sea, lo entreno con muchos más datos todavía, le doy más memoria. O sea, hago lo mismo, no, ninguna idea nueva original, pero lo hago más grande. Bueno, pues lo que pasa es que empieza a generar textos ciertos. La Torre de Hércules es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento y el único del mundo romano que sigue dando servicio, ¿vale? Veis que empieza a generar textos que son verdad, aunque, ojo, se sigue colando alguna mentira de vez en cuando. En el tercer ejemplo que veis ahí, dice que la Torre de Hércules está en un islote. Eso no es verdad, ¿vale? O sea, no es que sea un oráculo,
pero sus textos empiezan a cobrar más verosimilitud. Y es más, ¿qué pasa si en vez de decirle la Torre de Hércules es y decirle continúa este texto, yo le hago directamente la pregunta, ¿qué es la Torre de Hércules? Pues fijaos qué interesante. Lo hago 3 veces en mi experimento y, bueno, porque recordad que esto es puro azar, son dados, ¿vale? No siempre que le preguntes lo mismo te va a responder lo mismo. Entonces, 2 veces me responde la pregunta, incluso bien. Pero la tercera vez no, la tercera vez me hace más preguntas. ¿Qué es la Torre de Hércules? ¿Cuánto mide? ¿Qué altura tiene? ¿Esto por qué es? Bueno, porque si os fijáis en lo que he dicho de las cadenas de Markov, lo que hacen estos sistemas no es más que coger palabras y generar la siguiente de forma que sea plausible según los datos. Dadas estas palabras, ¿cuál podría ser la siguiente? Entonces, si tú en un texto tienes una pregunta, ¿cómo continuará el texto? Bueno, pues podría continuar respondiendo la pregunta, pero también podría continuar haciendo más preguntas, ¿no? Podría ser que el texto fuese una lista de preguntas. Entonces, por eso, a veces el sistema te responde la pregunta y a veces te hace más preguntas. Entonces, ahora ya tenemos un sistema que parece que empieza a ser un poco útil, ¿no? Porque por lo menos le preguntamos algo y de vez en cuando lo responde. ¿Cómo lo refinamos? ¿Cómo lo hacemos realmente útil? Bueno, pues queda el último paso, que es lo que se llama la especialización de instrucciones, que es hacer un poco de aprendizaje por refuerzo, como lo que se hace con las mascotas, de que si el perro se porta bien le das una recompensa y si se porta mal le das un pequeño castigo para que aprenda a portarse bien más a menudo. Pues aquí igual, aquí lo que haríamos sería decirle al modelo ¿qué es la Torre de Hércules? Y le diríamos, la primera respuesta está bien, toma una galleta, la segunda también, toma una galleta, la tercera, no, toma una bofetada. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un modelo que ya no solo genera texto coherente, sino que dentro de las posibles formas de generar texto coherente va a preferir la que nosotros le decimos que nos gusta más, porque quiere ganarse las galletas. Bueno, pues eso es ChatGPT, ¿vale? Ni más ni menos. Un modelo de cadena de Markov de 1906, mejorado, y luego al que se le dan unas galletas para guiarlo un poco más. Nada más, ¿vale? Así es como funciona. Entonces ya veis que es muy sencillo. Lo curioso es que con estas ideas tan sencillas de ahí surgen lo que se llama habilidades emergentes, que es que el modelo tiene capacidad para hacer un montón de cosas, de tipo pues traducir textos, resumir textos, incluso escritura creativa, etc. ¿Por qué? ¿Por qué surgen todas esas capacidades? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, ¿vale? Y el que diga lo contrario miente. De hecho, ni siquiera tenemos idea de si estos modelos realmente entienden el lenguaje o no. Porque hay gente que dice, no, no lo entienden, son como loros estocásticos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es mirar las tablas para generar la siguiente palabra. No les importa cuál es el significado de la palabra, no tienen ninguna intención con lo que dicen, solo son loros, están imitando lo que han visto en los datos. En cambio, hay gente que dice que sí entienden porque son capaces de modelar el mundo. Tipo que si les decimos, oye, cojo un cubito de hielo, lo meto en un vaso, el vaso lo meto en una caja, la caja la llevo al salón, ¿dónde está el cubito de hielo? En el salón. Claro, para saber eso no basta generar lenguaje coherente, hay que saber un poco de cómo funciona el mundo, de qué pasa si yo muevo un objeto, ¿no? De hecho, incluso se ha hecho un experimento curioso, que es que uno de estos modelos de lenguaje, a partir de jugadas de un juego, que es el Otelo, ¿no? Pero podría ser el ajedrez. Si tú le das una lista de jugadas, A4, B6, H8, es capaz de representar internamente el tablero, ¿no? Se ha hecho el símil con un cuervo que escucha a 2 jugadores cantar las jugadas y entonces pues, el cuervo empieza a cantar él mismo la siguiente jugada, H8, y lo hace de forma que tiene sentido. Entonces los jugadores piensan, el cuervo no sabe jugar, simplemente nos ha oído y siempre después de C3 decimos H8 y el cuervo dice también H8. Pero entonces sales de la habitación y ves que el cuervo se ha montado un tablero con semillitas y dices, no, resulta que el cuervo entiende el juego. Bueno, pues los modelos de lenguaje se ha visto que, por ejemplo, a partir de las listas de jugadas se montan ellos solitos la representación del tablero. Entonces, bueno, hay argumentos a favor de que entienden y de que no entienden. Sea como sea, está claro que tienen unas capacidades impresionantes, que es bueno usarlos porque son muy útiles, pero teniendo en cuenta 2 cosas. Como os he dicho, no tenemos ni idea de por qué funcionan, de cómo sí, porque los hemos hecho nosotros, pero en el fondo de por qué no mucho, y sus respuestas no tienen por qué ser ciertas, así que hay que usarlos, pero siempre siendo conscientes de sus limitaciones. Muchas gracias. Muy bien.